Muy bien, pues estamos ya con Berenice Vidal Castelán, gerente del Centro Histórico de nuestra ciudad, una dependencia que para ser gobierno también suena mucho a iniciativa privada. Pero antes de entrar contigo, Bere, déjame agradecer al pool de patrocinadores que nos permite estar haciendo este precioso esfuerzo. Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Gerardo Navarro y Mangueras y Conexiones, Jean-Paul Pinzón Proyectos y Construcciones, Alfonso Gómez Quintanar, Holiday Inn Finza, Sarkis Mena, Weldent, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Publix y María García, San José Actipan, Jorge Espina, Vimatec, Vicente Aguirre. Berenice, ¿cómo estás? Muy bien. Meses sin que nos hagas favor de conceder una entrevista. ¿Tan complicada está tu agenda? Sí, hemos estado muy activos, pero aquí estoy hoy para platicar contigo. Cosa que agradezco mucho, sobre todo porque los temas de la ciudad son, pues, todos los días más que trascendentes para quienes aquí vivimos y por la responsabilidad que tenemos finalmente en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Así es, Leobardo, pero aquí seguimos de pie, muy activos. Los temas de la ciudad, como tú comentas, son 24/7, hay un gran compromiso y no es la excepción, pues, nuestro centro histórico. Los parquímetros, que siempre que se hacen estos planteamientos generan un revuelo entre los diferentes actores de la sociedad. Finalmente, ¿cuándo se van a instalar? Porque ya es una decisión tomada, aprobada por el Cabildo y cuestionada en términos de quién va a operarlos y que si es del Yunque y que si no sé cuántas cosas. ¿Cuándo empiezan a operar, a instalarse y a cobrarse? Sí, tengo entendido, porque ese tema es más bien un tema del dominio de la Subsecretaría de Movilidad. Yo, desde mi perspectiva de la gerencia del centro histórico, pues evidentemente trabajamos de la mano con todas las áreas de la dependencia. Tengo entendido que arranca ya en este mes. Creo que hubo algunos atrasos por el tema del balizamiento, del señalamiento horizontal, que se está preparando en todas las calles, sobre todo que es el primer cuadro de la zona de monumentos históricos. ¿Que abarca de? Va desde la 11 Norte-Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo y va desde la 17 Oriente-Poniente hasta, si no tengo mal la 24. El dato, no, antes, es en la 18. 18, ¿sí? Así es. Oye, desde luego, nosotros los poblanos somos de las sociedades más complejas que hay en todo el país, y aunque haya muchas cosas que se buscan en función de mejorar la calidad de vida, nos oponemos a todo. Y tú debes también percibir esta respuesta de mucha gente de la sociedad, de muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, y te pregunto, recientemente en los trabajos que se están haciendo en el Alto, encontraron unos restos de lo que fueron baños de la época prehispánica. ¿Qué nos platicas de esto? Porque no ha trascendido más allá, ¿sí? Como que hubo ese descubrimiento y no le muevan, vamos a guardarlo todavía. No, fíjate que sí se hizo una visita con personal del INAH, derivado de los hallazgos, y porque toda vez que se hace una obra en el centro histórico tenemos que estar muy atentos, porque sabemos, y coordinadas las diferentes instancias. Así es, pero es muy probable, puede ser probable que haya hallazgos en materia, pues, arqueológica, y con arqueología no nos referimos únicamente a las cuestiones prehispánicas, porque hay arqueología urbana. Industrial también, ¿no? Sí. Entonces, sí, en el caso del Mercado del Alto se hicieron unos hallazgos, y sobre todo se encontró la base de una fuente que estimamos que es de mediados del siglo XIX. Entonces hicimos... Entonces es reciente, relativamente.
Sí, es de 1800 aproximadamente 56, aproximadamente. La fuente, dado lo que estuvimos revisando en imágenes históricas, en documentos, pero sobre todo pues en aquel momento pues había planos sobre la ciudad, claro, ilustraciones sobre la ciudad, y es lo más apegado que tenemos, que es aproximadamente mitades del siglo XIX. Hicimos una visita con el director del Centro INAH Puebla. ¿Quién es actualmente el director? Manuel Villarroel es el director del Centro INAH Puebla, porque es pues la autoridad competente para determinar... es la instancia más importante en este tema. Sí, claro. ¿Sí? Toda vez que hay un hallazgo en materia arqueológica, INAH tiene que intervenir a nivel pues de la federación y determinar qué es lo que sería pues más adecuado con respecto al hallazgo. Entonces, dadas las características físicas que tiene la base de esta fuente y otros hallazgos, se determinó, porque muchas veces en materia de conservación se determina volver no digamos la palabra a ocultar, sino es una técnica volver también, a proteger sí, el hallazgo. Sí. Evidentemente lo que acordamos es hacer un testigo en el piso en donde quede manifestado que de hecho está en el acceso principal del mercado. Sí, sí. En el acceso principal, entrando esta parte de la circunferencia de esta base de la fuente. Entonces acordamos volver a conservar y dejar una circunferencia con una placa al centro en donde se dé testimonio de que ahí yace debajo la base de una fuente de mediados del siglo XIX. Dos cosas. Una, la importancia que tiene que tú o gente con el debido conocimiento y autoridad vengan a compartir para desvirtuar pues, ideas que de pronto se empiezan a generar y que nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces, empieza a haber mucho como mito y mucha leyenda, especulación, ¿no? También. Es que no tiene, a lo mejor, les resulta que es más fácil volver a tapar. No es un tema en ese aspecto. La decisión, pues somos muy respetuosos que dice la autoridad federal y qué es lo que más conviene en términos de conservación. Y bueno, pues eso fue lo que se determinó. Y en función a esto, pues qué bueno que se desmitifique el hecho de que no es un hallazgo prehispánico, sino claro, que, pues ya lo dijiste, es del siglo XIX, mediados del siglo XIX, tiene mucho interés también, pero hasta ahí. Y finalmente se quedará protegido de esta manera, ya no se hará nada. Así es. Evidentemente nosotros en ese tema, por de dejar el testigo de la circunferencia, pues la intención es que no haya una excavación, que no haya una cimentación, que no haya un paso de una infraestructura. Que efectivamente se proteja. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Por eso la importancia de dejar esta circunferencia con esta placa que dé testimonio del hallazgo. En el barrio contiguo de los barrios fundadores, Analco, ¿qué reportes tienes? Porque me parece que es una vergüenza permanente el hecho de cómo se encuentra el barrio en términos generales. Abandonado, sucio, cuando además a nivel de los gobiernos estatal y municipal hay un plan maestro para el rescate y la revitalización. Ahora hablo puntualmente de Analco, que colinda con el Alto, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, mira, Leonardo, el gobierno del estado está trabajando un plan estratégico para, que le llaman ellos barrios fundacionales o los barrios originarios, que contempla desde Analco, La Luz, El Alto y Xanenetla. Es esta franja en todos estos barrios y de la zona después del río de San Francisco. Y bueno, nosotros como gobierno municipal estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado, sobre todo proporcionando la información en términos de normativa y de regulación del patrimonio para que en este diseño del plan maestro se tenga como, se contemple las consideraciones que deban. Las consideraciones. Pero por ejemplo, y también lo digo muy puntual, no se me vayan a sentir ninguno de los habitantes de estos barrios que son
los originales de Puebla, también están infestados de delincuencia, Berenice. Sí. ¿No tendría que empezar atacándose este fenómeno primero que cualquier otra cosa? Pues mira, es una situación que se presenta en alguno de los barrios, tanto de esa zona, de la zona de monumentos, como en la zona norte del centro histórico. Nosotros estuvimos trabajando ahorita en San Antonio y el Refugio, un programa... Igual, las mismas circunstancias, ¿no? Con un programa de mejoramiento de la imagen urbana, porque a través de este programa, cuando mejoramos la imagen, mejoramos por mucho la percepción del espacio público y también la percepción sobre la seguridad, ¿no? Entonces, sobre todo ahí en San Antonio y el Refugio, que tuvimos la fortuna de contar con un fondo, un apoyo federal para el mantenimiento y la conservación de 166 inmuebles en esos barrios. Aprovechamos la oportunidad para implementar un proyecto que denominamos Casa Abierta, que no sé si ya te había platicado, Leobardo. No. Pero Casa Abierta se trata de tener una oficina en sitio, en barrio, en donde podamos dar atención directamente a la ciudadanía desde la gerencia del centro histórico. O sea, la gerencia del centro va a tener o tiene ya una oficina en Casa Abierta en alguno de estos barrios. Casa Abierta es una oficina temporal. Entonces, ¿esto por qué? Porque por lo general, como autoridades, ejecutamos obras y durante el tiempo que se ejecutan las obras, pues llegan las constructoras, ejecutan y nos retiramos. Y en este tema de barrios, sobre todo en el caso del centro histórico, y la preocupación que hay es cómo nos acercamos a los habitantes, cómo socializamos el proyecto, sobre todo cuando estamos en zonas de atención prioritaria, ¿no? Y por eso surge el crear este proyecto que se llama Casa Abierta, porque Casa Abierta va a estar operando para la gerencia y va a estar evolucionando. Pero en este caso, en San Antonio y el Refugio, ¿qué hicimos? Abrimos en un espacio que nos prestaron vecinos, una oficina de manera temporal, y llevamos a cabo sobre todo 4 acciones. Una, socialización del proyecto, es decir, compartirle a los habitantes de qué es lo que van a hacer. Claro. Si su inmueble está considerado, sí, no, por qué, cuáles son los alcances, hasta cuándo vamos a trabajar ahí, por qué, porque es muy complejo cuando llegan a tu barrio, ejecutan obras y nadie te avisa qué está haciendo, y además en automático hay un rechazo por parte de los vecinos. Así es. A que el planteamiento ahora, como lo comentas, pues es a decirles, oye, venimos para mejorar las condiciones y estamos aquí a la orden, ¿no? Está consensuado, pues. Es un barrio vivo, es un barrio habitado, entonces debemos tener pues la delicadeza y la atención con los habitantes del barrio de compartir las acciones que vamos a ejecutar y que sean bien interpretadas y por tanto bien ejecutadas y bien llevadas a cabo. Esa es una componente de Casa Abierta. La segunda es aprovechamos llevar jornadas de atención como médicos, dentistas, atención a mascotas, a través del sistema municipal DIF, a través de bienestar, del organismo operador del servicio de limpia. Entonces llevamos jornadas de atención ciudadana también en función a lo que los habitantes nos estuvieran demandando, claro. Así es. La tercera fue hacer un mapeo colectivo precisamente de cuestiones de seguridad, ¿no? O, por ejemplo... Que sigue siendo el principal problema, Así ¿no? es. Sí. Y que nos comparten, por ejemplo, tenemos un conflicto porque ciertos vecinos vienen y depositan residuos sólidos en esta esquina y se está generando un foco de infección y para nosotros como habitantes es muy complejo confrontarlos porque somos vecinos, entonces requerimos la intervención de la autoridad. Entonces, un mediador. Vamos. ¿Y quién mejor que la autoridad? Así es. Y entonces también hacemos eso y después canalizamos a las áreas correspondientes, al organismo operador del servicio de limpia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificando cuáles son los puntos donde se requiere mayor atención en términos de seguridad. Y también, Leobardo, fíjate que cuando se generó todo este tema de la declaratoria en el 87 para proteger el patrimonio cultural de Puebla y que pasó a ser patrimonio de la humanidad, se pensó mucho en el tema físico de la conservación,
pero no hubo una reflexión de cómo lo trabajamos con la ciudadanía. Con los habitantes, que somos, ¿no?, finalmente los que verdaderamente somos patrimonio de la humanidad. Exactamente. ¿No? Sí, este año celebramos 50 años de la Convención para la Protección del Patrimonio, pero una reflexión y crítica también es la integración de los habitantes a esta convención. Y en eso también es la cuarta componente de Casa Abierta, en la que buscamos concientizar a los habitantes de los barrios lo que significa habitar el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Eso que resulta de pronto tan etéreo, ¿no? Y tan sofisticado, y tan como no lo puedes tocar, etcétera. Pues porque en la medida de que podamos compartir este conocimiento, lo que buscamos es generar un cuidado, ¿no? Porque no. Pero además ofrecerles opciones, ¿no? Así es. Parques públicos, actividades culturales. Digo, no sé, los especialistas son ustedes. Sí, pues de eso también trató Casa Abierta, y le dimos mantenimiento a los espacios públicos. Entonces, por eso te digo que a lo mejor son pequeñas acciones, pero que buscan tener una trascendencia mayor y un cambio, una transformación a largo plazo, que evidentemente no lo vamos a notar en lo inmediato. Pero con Casa Abierta así buscamos ir de barrio en barrio, y hay otros programas que tiene la gerencia del Centro Histórico que vamos a estar implementando. Nos tienes que venir a compartir. Sí. Pero dejas pasar meses, Berenice. Porque también tengo, pues para que venga aquí a contarte, Leobardo, tuve que estar ahí cabildeando, gestionando, visitando, subiendo, bajando, para que las cosas suceden. Pero mira, precisamente en ese tema de generar conciencia, en la gerencia, a partir de esta administración que encabeza el presidente Eduardo Rivera, pues él tiene una preocupación mayor en cómo socializamos, cómo nos vinculamos con la ciudadanía, cómo hacemos que esto trascienda, porque nosotros como autoridades estamos aquí en este periodo, pero necesitamos amarrar. De paso, y los habitantes aquí seguimos por décadas. Así es. Y bueno, pues además, pues el presidente ya tuvo la experiencia y sabe que este tiempo se nos va así, que cuando nos damos cuenta ya entramos, y cuando vemos ya estamos. Ojalá de verdad saliendo. Lo tenga claro, porque el tiempo, mira, va pasando rapidísimo, y 3 años siempre son insuficientes. Berenice, ¿nos ponemos de acuerdo para que vengas nuevamente? Sí, porque te tengo que platicar de otros proyectos, tú me dirás. No, pues que tu agenda lo permita. Yo te busco inmediatamente mañana y agendamos la próxima ocasión. Va. Porque tú sabes que en México prioridad, y en relaciones humanas, es muy difícil mantener a gusto a todo mundo, sobre todo cuando hay colaboradores invitados que son divos y divas, ¿sí? Espero que tú no te conviertas en una diva. No, Leobardo. Berenice Vidal, muchas gracias. Sí. Un auténtico placer. Vamos rapidísimo a una pausa, y ya está uno de los divos de Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21, don Gerardo Pérez Muñoz, que nos va a platicar de justicia e impunidad. Con esa preparación que tiene don Gerardo, creo que va a ser muy interesante. No se vaya.